prendido, ok. Bien, hermanos, muy buenas tardes a todos. Ya casi de noche, Dios les bendiga. Palabra de Dios en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y vamos de inmediato a orar. Gálatas capítulo 5, perdonen, Gálatas capítulo 5. Es que todavía estaba en Efesios el iPad mío del mensaje esta mañana. Bien, Gálatas capítulo 5. Padre, de nuevo, qué gran privilegio tener tu palabra en nuestras manos, qué gran privilegio es poder ser expuesto a tu mensaje, qué gran privilegio y honra es que tú nos hables, oh Dios, como nos hablaste esta mañana. Te pido que tú nos des oídos espirituales para que lo que tienes que decirnos esta noche cale bien hondo y transforme. Señor, a menudo nosotros tenemos diferentes excusas para no obedecer de lleno la palabra de Dios. Tenemos explicaciones de textos y explicaciones de nuestras propias circunstancias, lo que nos lleva a rendirnos, a no rendirnos por completo de lo que tú nos mandas, a lo que tú nos mandas, a tu persona y por lo tanto a lo que tú nos dices en tu palabra. Pedimos, Padre, que tú nos desarmes por completo esta noche y podamos nosotros entender que tú exactamente nos quieres decir y así pues lo pongamos en práctica y seamos más como tu Hijo Jesús es, porque a Él queremos exaltar, su vida queremos vivir y lo que queremos es que Él viva su vida en nosotros y por medio de nosotros. O sea que ayúdanos a rendirnos a ti. Bendito Espíritu Santo, no nos dejes tranquilos. Obra, oh Padre, para transformación, para gloria de Cristo, exaltación de Él, pedimos estas cosas. Amén. En Gálatas, que nosotros leímos el pasaje hace un rato, se leyó el pasaje y ¿de qué se trata este pasaje desde el versículo 16? Habla de la ley. Habla de la carne que está sujeta a la ley y habla del Espíritu. Versículo 18 dice, si sois guiados por el Espíritu, ¿qué pasa? No estáis, si tú eres guiado por el Espíritu, tú no estás bajo la ley. Entonces, inmediatamente parece que cambia de tema, pero no. Comienza a hablar de las obras de la carne. Y después que termina con las obras de la carne, contrasta con el resultado de la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y después que nos dice cuál es el resultado, cuáles son los cambios, cuál es la evidencia de que el Espíritu de Dios vive en nosotros, que es el llamado el fruto del Espíritu, entonces dice en el versículo 23 al final, contra tales cosas, ¿qué dice? No hay ley. Y eso coincide totalmente con la enseñanza del Señor Jesucristo, que Él no vino para invalidar la ley, sino para cumplir la ley. Y una vez cumplida la ley, en Él y por Él, ya la ley, para aquellos que hemos creído, para aquellos que hemos recibido la gracia de la salvación en Cristo, ya la ley no tiene poder sobre nosotros para condenación. Debemos recordar que Dios sí quiere que nosotros tratemos de cumplir la ley. El primero de los mandamientos, ¿cuál es?
No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Es eso válido al día de hoy? Absolutamente. Segundo mandamiento, no tendrás imágenes ni te inclinarás a ellas. ¿Es eso válido para el día de hoy? Absolutamente. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Es eso válido para hoy? Absolutamente. El cuarto mandamiento, 6 días trabajarás y tomarás un día para descansar y dedicarlo al Señor. ¿Es eso válido para hoy? Absolutamente. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. ¿Es eso válido para hoy? Y así sucesivamente. Ahora, el hecho de que nosotros no cumplamos 100% la ley ya no nos condena, porque estamos en Cristo Jesús, quien sí cumplió 100% la ley, a satisfacción total del Padre, de la justicia divina. Entonces, el Señor sí quiere que nosotros cumplamos con la ley, pero no para salvación, sino como parte de nuestra santificación. No estoy diciendo que nosotros tenemos que vivir por la ley, sino que nosotros cumplamos con esa ley. Ahora, ¿cómo vamos a cumplir con la ley? Ese es el asunto. Bueno, en la medida que tú y yo nos sujetamos al Espíritu de Dios, en la medida que tú y yo nos rindamos al control, al dominio del Espíritu de Dios sobre nuestra vida, nosotros estaremos cumpliendo la ley sin concentrarnos en el cumplimiento de la ley. No sé si me entienden. ¿Ustedes se acuerdan lo que dijo el Señor a los judíos en Deuteronomio 6? Que tenían que poner la palabra de Dios aquí y allá, ponerse en la cabeza, en las manos, en todos los lados. Sabemos que no era algo literal, ellos lo han hecho algo literal, pero no era algo literal. Ahora, ellos sí tenían que concentrarse y buscar y memorizar la ley y buscar cumplirla todo el tiempo, pero nosotros no, porque el Espíritu de Dios va a colocar en nosotros el deseo de cumplir no solamente con la letra de la ley, sino con el espíritu de la ley. Por eso es que cuando nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y está produciendo fruto, entonces, ¿qué va a salir? ¿Qué se va a manifestar? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Yo entiendo que muchas de las otras virtudes que se hablan en otros pasajes, como también resultado de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, tienen que ver con eso. Tienen que ver con este fruto, se desprenden de este fruto. Si hacemos esto, no necesitamos una ley que nos esté diciendo tienes que hacer estas cosas, porque el Espíritu Santo nos va a llevar a ello. ¿Cómo puede una persona definirse por un cubo de agua? Estaba leyendo sobre el tema y leí esta historia. Dice que Arquelao el macedonio, no sabía quién era Arquelao el macedonio y estuve investigando quién era Arquelao el macedonio, pero dice que ciertas veces un hombre lanzó un cubo de agua sobre Arquelao el macedonio. El enemigo de este hombre esperó ser atacado, al menos ser severamente reprendido. Arquelao el macedonio, según estuve leyendo, era un rey. Macedonia era la provincia del norte de Grecia. Pero Arquelao no hizo absolutamente nada cuando este hombre le tiró un cubo de agua arriba. El otro, que se quedó completamente frustrado y muy confundido, se alejó.
Cuando un amigo le preguntó a Arquelao cómo él pudo soportar una ofensa de una manera, un insulto de una manera tan serena, Arquelao contestó, él no lanzó agua sobre mí. Él lanzó ese cubo de agua sobre el hombre que él piensa que yo soy. Muy interesante. Los hombres de mala voluntad no pueden manejar a los hombres de buena voluntad. ¿Oyeron? Aquellos que son de mala voluntad no pueden controlar a los que son de buena voluntad. Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Yo entiendo que este hombre no vi evidencia de que él haya sido creyente, pero definitivamente su respuesta, su reacción a este insulto fue una reacción virtuosa. Para algunos puede ser natural, porque luchan con otro tipo de pecado. Pero para muchos otros no es tan natural reaccionar de esa manera. La carne en muchos de nosotros lo que hace es que nos impulsa a reaccionar de una forma incorrecta. Pero el Espíritu de Dios justamente para eso está presente y para eso es que produce el fruto de su presencia en nosotros, el resultado de su presencia en nosotros. La benignidad y la bondad son muy parecidas, pero son también bastante diferentes. Trataremos de ver las dos cosas en esta noche y ver la diferencia. Pero como la benignidad y la bondad son frutos del Espíritu de Dios, son cualidades, por lo tanto, del Espíritu de Dios. Y Dios nos manda sobre ello. Vamos a buscar Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Versículo 27. Comenzando con el versículo 27. Amados hermanos, como yo le pedí al Señor en la oración inicial, que Él nos ayudara a nosotros a no utilizar excusas ni explicaciones sobre nuestra condición cuando nosotros estamos realmente en falta en estas áreas. Tendemos a explicar, tendemos a no mirar que realmente hay una viga en nuestro ojo. El otro es el que tiene la culpa. Yo no tengo nada de culpa ni de responsabilidad. O pudiera tener un poquito nada más. Que el Espíritu de Dios tenga compasión de nosotros para mostrarnos dónde y cuánta responsabilidad tenemos en muchas áreas que tienen que ver con estas dos virtudes que son fruto del Espíritu de Dios. Lucas 6:27, pero a vosotros los que oís os digo, dice el Señor Jesús, amad a vuestros enemigos. De nuevo tenemos que tocar este tema. Dígame una cosa, hermanos. Amar a mi esposa, amar a mis hijos, pues envuelve sentimientos que
son de placer en el sentido no carnal, sino que, oye, yo me siento bien y tú te sientes bien amando a tus hijos. ¿No es así? Es natural. Te gusta ver a tus hijos en la casa, te gusta ver que tus hijos están de buena salud. Si ellos están ausentes por un par de días, te encanta verlos regresar, los extrañas cuando están lejos. Es parte de, hay emociones y sentimientos involucrados en esto. En la medida que se va distanciando la relación entre la persona que debe ser amada y yo, esos sentimientos se van ausentando. Por ejemplo, nosotros todavía podemos tener sentimientos bastante fuertes en el amor los unos por los otros. Donde yo los amo a ustedes, espero que ustedes me amen a mí, y ustedes se amen el uno al otro. Y naturalmente hay personas que están más cerca que otras. Es así, es verdad. La Biblia dice, ama a tu esposa, ama a tu esposo. La Biblia nos manda a amarnos los unos a los otros. La Biblia también dice que debemos amar al prójimo. ¿Quién es el prójimo? Oye, la persona que está caminando por la calle que tú no conoces. Tanto como el vecino que tú tienes a tu lado. Pero la Biblia también nos manda a amar a nuestros enemigos. La persona que está caminando por la calle, ¿qué sentimientos tienes tú hacia esa persona? Probablemente ningunos, excepto quizás un sentimiento espiritual de que tú andas buscando o deseas ver la salvación en todas las personas. Y cuando una persona está en peligro de muerte, tú sientes en tu corazón la posible pérdida de esta vida que terminará en una eternidad sin Cristo. Aparte de eso, no hay realmente sentimientos involucrados. Pero aquí nos dice, ama a tu enemigo. Enemigo, a aquel que no es la palabra es indiferente contigo, sino que no es indiferente contigo. Es alguien que te ataca. Es alguien que te desea el mal. Es enemigo. Es alguien que probablemente hasta planifique mal contra ti. Aquí el Señor Jesucristo dice, ámalo. No hay sentimientos involucrados en esto. Ámalo. Y después dice, haced bien a los que os aborrecen. Versículo 35. Haced bien a los que os aborrecen. Y sigue en la misma tesitura, 28. Bendecid a los que os maldicen, llorad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Pero no le presentes la otra mientras tú cierras el puño, ¿ok? Porque si te dio por ahí, tú dices, ok, ahora de este lado, ¿ok? No. No es eso lo que el Señor está diciendo. Déjale que tome ventaja sobre ti. ¿O no es eso lo que está diciendo? Porque si ya te dio por un lado, nuestra lógica y nuestro sentido humano, ¿verdad? Dice, ¿me voy a dejar dar otra vez? No. Está bien que yo no le dé, pero no me voy a dejar dar otra vez. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros decimos. El Señor Jesucristo está diciendo, no, déjale que tome su ventaja. ¿Tú crees que no es eso lo que está diciendo? Pues vamos a seguir leyendo. Al que tome lo que es tuyo, ¿qué dice? Déjalo que tome ventaja. Déjalo que tome ventaja. No pides que tú lo devuelvas. Oh, no, pero, pastor, yo puedo aceptar eso si son 100 pesos. Pero si yo presté 100,000, yo no voy a dejar que él se quede con 100,000 pesos.
Entonces, esto que está aquí es interpretativo, según tus circunstancias. Yo particularmente no lo veo así. Yo no veo que el Señor está poniendo condiciones. ¿Por qué? Porque sigue hablando de lo mismo, versículo 30. A cualquiera que te pida, dale. Al que tome lo que es tuyo, no pides que te lo devuelva. Perdón, estoy en el versículo 29, salté una parte, ¿verdad? Y al que te quite la capa, versículo 29 al final, al que te quite la capa, déjalo que tome ventaja sobre ti. ¿Ok? Yo tengo mi túnica en aquel tiempo, pero por arriba tengo mi capa porque hace frío. Entonces viene uno que es más matón que yo, ¿verdad? Y para que no me maje, me pide la capa. Yo, pues, me quitó la capa, me robó la capa. ¿Qué dice aquí? Que la misma túnica que tú tienes, o sea, lo que te queda, no se lo niegues. Y después, al que te pida, dale, al que tome lo tuyo, no pides que tú le vuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y después explica, porque si amáis a los que os aman, ¿cuál es tu mérito? ¿Cuál es la diferencia entre tú y el impío de lado? Entre tú y el inconverso, el que no tiene a Cristo en su corazón. ¿Cuál es la diferencia? El Señor Jesucristo está diciendo aquí, hay una gran diferencia. Y debe ser vivida esa diferencia. Debe ser manifestada, puesta bien en claro esa diferencia. ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. ¿Ustedes creen que Hitler no amaba a su familia? Y si hacéis bien a los que os hacen bien, versículo 33, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Al que yo sé que no me va a devolver, yo a ese no le presto. Así es que nosotros pensamos. ¿O no es así que pensamos? El Señor Jesucristo está diciendo algo totalmente contrario a como nosotros pensamos. Pero también porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Versículo 35. Amad a vuestros enemigos. Oye, el Señor te lo dice una vez, es importante, si te lo repite. Amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Aquí está, porque Él es benigno, ¿con quién? Para con los ingratos, ¿y quién? Y los malos. La benignidad, característica de la persona de Dios, que por la presencia de Dios en nuestras vidas por medio de su Espíritu, nosotros como creyentes debemos estar manifestando esta característica de Él. ¿Es fruto de quién? Del Espíritu. No es mi fruto por el Espíritu. No, es fruto del Espíritu por medio de mí. A veces cuando uno dice estas cosas, uno quisiera escuchar un amén, porque no estamos sabiendo, no sabemos si está
si le está picando, si están ignorando, si dicen, no, eso no es conmigo, no me gusta, o si es demasiado fuerte y estoy tragando seco. Amados hermanos, esta es característica de nuestro Dios. Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Cuántos de ustedes están 100% seguros que ya el Señor Jesucristo les ha salvado y los llevará a gloria? El Señor es benigno con todos ustedes porque son ingratos y malos. Y aún así, miren lo que el Señor nos dio a todos. Siendo ingratos y malos. ¿No es así? Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Estamos viendo el fruto del Espíritu, el resultado, la manifestación visible de la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Ustedes ven? ¿Por qué Dios utiliza este tipo de benignidad que vimos en Lucas 6? ¿Por qué? Para traernos al arrepentimiento. ¿Funcionó? Bueno, ustedes levantaron la mano. Me parece que funcionó. Qué glorioso que el Señor es benigno sin tener que serlo. O mejor dicho, Él es benigno y punto, porque Él no puede cambiar. Pero qué bueno que Él manifiesta su benignidad para con nosotros. Y justamente la benignidad se debe manifestar para con todos, pero de una manera muy especial se hace evidente para con aquellos que son nuestros adversarios. Aquellos que no nos tratan bien. Por lo tanto, en Lucas 6 vemos que nosotros debemos ser benignos aún con los malagradecidos y egoístas. En Romanos 2 podemos ver que la benignidad del Señor es lo que nos brindó la oportunidad para llevarnos al arrepentimiento. Y por lo tanto nosotros debemos reproducir esa benignidad en nuestras vidas, porque nuestro objetivo, mis hermanos, acuérdense, yo he escuchado diferentes pastores diciendo diferentes cosas a esta pregunta: ¿para qué estamos aquí en esta tierra después de haber sido salvados por nuestro Dios? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para que nuestros negocios sigan prosperando? No. ¿Para que podamos seguir poblando más la tierra? No. La principal razón es para que seamos testigos de Cristo Jesús. Para que otros que todavía no han creído, crean. Y otros que todavía no se han arrepentido y no se han entregado al Señor Jesucristo, puedan hacerlo. Por lo tanto, todo lo que nosotros hacemos, día tras día, donde quiera que estemos, sea cual sea nuestra responsabilidad diaria, debemos hacerlo con la intención de que quiero afectar estas vidas para su salvación. Lo que yo tengo, lo que yo pueda perder, no es tan importante como la salvación de estas personas. Pastores, es que hay mucha gente que sacan provecho. ¿Sí? El Señor Jesucristo habló de eso.
El Señor Jesucristo nos dijo que hay personas que no tienen la intención de devolverte lo que te están pidiendo prestado, pero Él dice, préstaselo. Y la verdad que nosotros adquirimos cosas para nosotros y queremos cuidarlas. Queremos cuidarlas. Y las cuidamos. Mi esposa y yo siempre relajamos porque cada vez que hablamos con mi mamá, siempre allá en la casa de mis padres, todo tiene 35, 40, 50 años. Y entonces nosotros siempre, no, que esto vino de Angola, que esto vino de Portugal. Y imagínense, ya nosotros tenemos en República Dominicana 35 años y pasamos primero por Perú 3 años. Así que, y esas cosas permanecen. En mi oficina tengo un abanico, algunos lo han visto, un abanico sumamente pesado, acero puro, sumamente pesado. Desde que yo tengo memoria, mi papá usaba ese abanico. Yo recuerdo que tenía 5 o 6 años de edad, recuerdo todavía ver ese abanico, mi papá con ese abanico. Y ahí lo tengo. Abanico que funciona con 220, no funciona con 110. Y ahí está. Funciona. Ahora, ¿por qué las cosas permanecen? Porque uno las cuida. Y así lo queremos. Entonces, naturalmente, hay un amarre, un cierto amarre a las cosas que tenemos, porque las estamos cuidando. Entonces que venga otro y se la lleve así nomás, como que duele, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo dice, es parte de nuestra vida. Lo que nosotros debemos concentrarnos es que nadie, absolutamente nadie pueda decir por esa boca que tú no hiciste lo posible para que yo sea salvo. Que tú amaste más lo tuyo que mi alma. Nadie lo diga. ¿Se entiende? La benignidad del Señor, es para arrepentimiento. Te guía al arrepentimiento. Por lo tanto, la benignidad que yo y tú vamos a tener en esta tierra es para no haber excusas en el inconverso con fines de su arrepentimiento. Que no pueda decir, por tu culpa yo no creo en los creyentes, yo no creo en los cristianos. Que no puedan decirlo. La benignidad de nuestro Dios. En Tito capítulo 3, seguimos viendo la benignidad de nuestro Dios. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes, escribe Pablo a Tito, y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, esa palabra bondad es benignidad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Entonces, siendo nosotros de esta forma, Dios en su benignidad se lanzó sobre nosotros
para que nosotros pudiéramos ser salvos. Manifestó su benignidad, siendo como Salvador su amor para con los hombres. Es la benignidad de Dios que cuando se mostró hacia los hombres, hizo posible su salvación o nuestra salvación. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Por lo tanto, hermanos, estamos viendo que nosotros, por la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida, la característica de Dios de benignidad, así como la del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, ahora de la benignidad, esa característica de Dios que está en nosotros por la presencia del Espíritu de Dios, debe hacerse evidente en nuestras vidas. No nuestra benignidad, sino su benignidad en nuestras vidas. Efesios. Bueno, ustedes conocen, comenzando el versículo 1, en los dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y así sigue hablando de que nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deleites de la carne, éramos por naturaleza hijos de ira. Y versículo 7 dice, para mostrar, 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su benignidad para con nosotros en Cristo Jesús. La benignidad, hermanos, tiene que ver con el trato hacia los demás. Con el trato hacia los demás. En mismo Efesios capítulo 4, fíjense el versículo 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, versículo 31, capítulo 4, Efesios, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítense, que no haya en vosotros esas cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y como el Espíritu de Dios vive en ustedes y esas no son características divinas, quítense de vosotros esas cosas. Ahora dice, antes, o sea, por lo contrario, o sea, completamente opuesto a la amargura, al enojo, a la ira, a la gritería, a la maledicencia, a la malicia, contrario a ese, dice, sed benignos unos con otros. Sed benignos, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios, repito, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. De la misma forma, la misma característica de Dios en mí, por medio de mí, a través de mí, hacia los demás. En ti, a través de ti, hacia los demás. Por lo tanto, hermanos, encontramos aquí en Efesios que la benignidad caracteriza las relaciones interpersonales. Debe ser parte de mi vida. Cómo yo trato a los demás, cómo yo me relaciono con los demás. Hay otras palabras que son sinónimas de benignidad. Amable,
Usted conoce lo que es ser amable. Una persona amable, usted la conoce. Usted sabe cómo es. Una persona afable, agradable, suave en la conversación y en el trato. No tosca, no ruda, no con venganza. Benévolo, que tiene buena voluntad o afecto, tolerante. Una persona templada que actúa con moderación, sin extremos, sereno. Apacible, dulce, agradable y sereno, sin agitación o perturbación hacia los demás. Todo tiene que ver con el trato hacia los demás. Eso es parte de la benignidad. Hermanos, si esto fuera fácil de vivirlo, no fuera un fruto del Espíritu Santo, fuera sencillamente parte de la naturaleza. Ahora, parte de la naturaleza humana es ser benigno con aquellos que nos tratan bien. Entonces, con ellos sí es fácil. Pero el Señor Jesucristo dijo, si tú haces eso solamente con aquellos que te tratan bien a ti, que te devuelven bien a ti, entonces, ¿cuál es la diferencia entre tú y el inconverso de al lado? No hay diferencia si no es así. Tiene que haber una diferencia. Y la diferencia se hace evidente en lo sobrenatural, amados hermanos. En aquello que tú y yo no podemos hacer. Y por lo tanto tiene que ser el poder del Espíritu de Dios en nosotros y por medio de nosotros vivir lo que Cristo es. Pero si la Escritura dice quítese esto y pon esto, significa que nosotros tenemos que rendirnos. Al final de cuentas, cuando examinamos bien la responsabilidad en la vida cristiana, se trata prácticamente todo de la rendición. ¿Estás rendido al Espíritu de Dios o no estás rendido al Espíritu de Dios? Amable es algo diferente. ¿Pudieras tú tolerar que te lancen, que una persona que tú sabes que es tu enemigo, que te lance un jarro de agua fría, un balde, un cubo de agua fría sobre ti, y tú responder serenamente? Vamos a suponer que no es un cubo de agua fría, sino que es con algo que realmente te duela. ¿Ustedes se acuerdan en las películas de antiguamente? Uno veía películas sobre los caballeros de no sé qué. Yo ni recuerdo bien, pero como que se ofendían como. Era, yo te voy a retar a un duelo. ¿Y cómo se retaba con un duelo? Agarrando un guante y darle una galleta con un guante. Vaya ofensa. Si alguien te hace eso hoy día, probablemente tú sencillamente te caes al piso muriéndote a carcajadas. Pero ¿y este hombre de dónde lo sacaron? Pero supuestamente en aquel tiempo era una gran ofensa. Por lo tanto hay que mirarlo de esa manera. ¿Qué es lo que realmente te ofende a ti? Y alguien te lo haga. ¿Cómo reaccionas? Compartía con una hermana recientemente que la vida en esta carne es tan, ni sé cuál es la palabra, cuál palabra utilizar, terrible o algo así.
que, hermanos, yo encuentro que pecados con los que yo no luchaba hace años atrás, yo encuentro que ahora estoy luchando. Naturalmente hay pecados con los que yo sí luchaba, que ya no lo lucho con ellos en la gracia de Dios. Pero hay pecados con los que yo no luchaba, que me encuentro luchando con ellos ahora. Y esta tarde yo le pedí perdón a mi hija porque yo he estado medio irritable. Y naturalmente eso se hace evidente en el trato con los demás. Pero hubo una oportunidad que yo estaba todavía tenía menos de un año de convertido. Y estábamos en el colegio, listos para jugar fútbol, y estábamos esperando el entrenador. Estábamos ya cambiados, todos cambiados, había diferentes grupos, éramos un equipo completo ahí, quizás había algunas 15 hombres, 15 jóvenes. Y yo estaba ahí sencillamente parado esperando. Contra la pared había un grupo de muchachos que estaban sentados y había uno de ellos que tenía la pelota. Y yo sencillamente estaba esperando ahí y mirando para el otro lado, de repente la pelota me dio con mucha fuerza en la cara. Y yo sabía quién tenía la pelota. Entonces la reacción mía fue mirar inmediatamente a ese muchacho. Y él estaba sentado ahí, él y sus amigos riéndose. Yo lo miré y hice, y me fui de ahí. Sencillamente me fui de ahí. Pude reaccionar así. No por mí, pero por el Espíritu Santo. Pero yo me pregunto si al día de hoy yo pudiera hacerlo. Yo quisiera decir, sí, por favor no me tire una pelota a la cara para ver si yo puedo hacerlo o no. Pero si usted quiere hacerlo, pues. Pero hay cosas que sí nos pueden ofender. ¿Qué cosas te ofenden? Si te hacen, te provocan. La amabilidad es un deseo sincero de que los demás sean felices, les vaya bien. La bondad es las actividades que se han programado para hacer que esas personas sean realmente felices. Entonces hay una diferencia entre benignidad y bondad y está relacionado. Por eso es que a menudo encontramos en la palabra que la palabra que es benigno está muchas veces traducida en bondad. Pero la palabra bondad es otra. La palabra bondad son hechos tangibles en favor del otro. Hechos que se pueden identificar. La benignidad tiene que ver con el trato. Un trato afable, no un trato de venganza, no un trato de palabras rudas, sino amable, cortés. Pero la bondad es algo diferente. Tú fuiste bueno con esta persona, sí. ¿Cómo? Muéstrame qué cosas, haz una lista de las cosas que tú hiciste para con esa persona. Por ejemplo, bueno, porque le llevé una canasta de comida a la casa, un saco con comida, con diferentes artículos de comida a la casa. Ese es un acto de bondad. Porque fui a su casa y le arreglé, yo qué sé, el inodoro que estaba dañado, ¿okay? Sin cobrarle. Es un acto de bondad. Porque necesitaba una bola y aunque yo iba para aquel lado, yo la llevé hasta el puente y después regresé. Es un acto de bondad porque yo voy para acá, ir hasta allá es salirme de mi zona de confort para que esta persona reciba algo tangible en su beneficio.
Y amados hermanos, esa es una característica de nuestro Dios. La bondad de Dios de ahí de la bondad de Dios se desprende su misericordia, se desprende su gracia, se desprende su longanimidad, se desprenden muchas cosas que son evidentes en actos, hechos reales hacia nosotros. Por eso tenemos la salvación. Porque si es por la justicia de Dios, no vamos a tener salvación. Pero Dios en su bondad manifiesta su misericordia y su gracia a través de Cristo, y por eso nosotros tenemos salvación. En su bondad Dios envía su Espíritu para que viva en nosotros. Eso es un acto de bondad. Nuestro Dios dice que Él nos suple a todos, no solamente a los pajaritos, pero a todos. Son actos de bondad, medibles, identificables, que tú tienes que hacer. ¿Qué acto de bondad? Y déjame decirte, no es para que el otro te pueda devolver. Es con aquellos que no te pueden devolver. Quizás tú puedes y debes ser bueno con todos, aun con aquellos que te pueden devolver favores, con todos. Pero algunos que son nuestra carne, ¿verdad? No, espérate, con esto yo sé que después, de allá para acá puede venir algo. No, yo le voy a hacer el favor, yo voy a hacer el acto de bondad sin esperar ni desear nada de allá para acá. Eso es lo que el Señor hizo. Porque el Señor envió a su Hijo fue muerto por nosotros, fue a la cruz, fue torturado antes de ir a la cruz, en la cruz siguió siendo torturado, fue sepultado, todo por nosotros. ¿Para qué? ¿Qué nosotros devolvemos a Dios? A veces una pizca de fidelidad. Jerry Bridges es un autor conocido. Él escribió En pos de la santidad, escribió Pecados respetables y muchísimos otros libros muy buenos. El gozo de servir a Cristo, de servir a Dios, etc. Él describe la bondad. Uno, lo que haces en favor del otro, que es de buena calidad. Dos, Dios te ha preparado para hacer el bien a los demás, amigos y adversarios. Tres, tienes cualidades morales y virtudes que pueden ser útiles a otros. Debes usarlas en tu favor. Tú tienes, de nuevo, cualidades morales y virtudes, dones, talentos que pueden ser útiles a otros. Úsalos en su favor. 4, esas bondades deberás hacerlas con un corazón bueno y recto. 5, el objetivo es traer felicidad al prójimo. La felicidad más grande que podrá tener el prójimo es llegar a conocer al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. 6, bondad también incluye ser amplio y generoso en tus buenas obras. Debes proveer de más de lo necesario. 7, por tanto, tus obras deben ser dignas, honrosas, que dirijan los ojos y el corazón del prójimo hacia Dios. 8, tu bondad o actos de bondad deberán ser tales que serán agradables al prójimo. O sea, no es lo que tú quieres, lo que a ti te gusta, sino lo que a él le es agradable. 9, también deben ser de beneficio, que puedes sacar provecho real,
físico, espiritual y emocional. 10. Los actos de bondad son mayormente aprovechados cuando incluyen detalles, no generalidades. Ser meticuloso. Es una oportunidad de una persona que realmente me hacía mucha oposición, muy fuerte, clara, a la franca, evidente a todo el mundo. En una oportunidad tuvo problemas con su cisterna, el problema era grave, agua sucia de la calle entraba a su cisterna y nunca había podido realmente utilizar su cisterna. Cuando yo me enteré, yo decidí ir a resolverle el problema. Identifiqué cómo solucionarlo, fui, compré las cosas y fui y le resolví el problema. Punto. Hermanos, les digo esto porque tú y yo no somos diferentes. Yo no soy mejor que tú. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Es posible dejarnos llevar, dirigir por el Espíritu de Dios. Es posible hacer eso. A costo nuestro. Que nos cueste. Gálatas 6. Vamos a ver si podemos, vamos a terminar aquí con esta última cita. Gálatas 6. Versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien. ¿A quién es que debemos hacer bien? A los que nos aman solamente, ¿verdad? No, amad a vuestros enemigos, haced el bien, hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Ustedes saben lo que yo no veo ahí en estos versículos? Fecha de cumplimiento, fecha de vencimiento. Yo no veo ahí. Hacer el bien, ser bondadoso, tener bondad, manifestar bondad no es algo temporal, ni condicional, ni limitado. Eso es lo que yo veo ahí. En Mateo 25 incluso el Señor Jesucristo manifiesta que hacer el bien a los demás nos califica como hijos de Dios, pero no tenemos tiempo de buscar ahora esos pasajes. Benignidad y bondad, evidencia de que el Espíritu Santo de nuestro Dios vive en ti y en mí. Una oportunidad vi una película basada en un hecho real. He buscado esa película porque quisiera verla otra vez. Eso hace muchos años, pero fue basada en un hecho real. Había un banquero creyente, cristiano. Él era el presidente del consejo del banco. Y había otro señor que era considerado adversario de este banco por algunos de los miembros del consejo. Así lo consideraban. Pero este señor quería iniciar un banco también. Hizo el esfuerzo, pero le faltaba dinero y regresó y vino a este banco a pedir un préstamo. El préstamo fue negado. Era un individuo con gran empuje y nada lo detenía. Lo que él quería, él lo lograba y pasaba por arriba de quien fuera. Este tipo de individuo que no se mide con nada, lo que yo quiero, eso logro, muera quien muera en el camino.
y consiguió una cita, logró verse con el presidente del consejo, este creyente. Pero este creyente tenía instrucciones claras que no se le podía dar el préstamo. Y le dijo, no te podemos dar el préstamo. Le negó el préstamo. El que quería el préstamo, este que era considerado adversario, juró que iba a destruir a este individuo que era el creyente. Pero él no sabía al inicio sobre esto. Pero el cristiano habló con su abogado y a través de su abogado le prestó dinero a él incógnitamente, de que era el abogado representando a su cliente, le prestó el dinero que él necesitaba, pero el dinero de su propio dinero, no del banco, el suyo propio, pero sin que éste lo supiera. Este individuo tomó este dinero y construyó un banco sumamente agresivo, de tal manera agresivo que logró eventualmente comprar este banco, y cuando lo compró, logró que votaran al cristiano del consejo, y él llegó a ser el presidente del consejo. Este cristiano hasta el momento no decía nada y nunca dijo nada, ni permitió que su abogado lo dijera, ni su familia lo hiciera tampoco. Pero la presión de todo esto lo llevó a que él tuviera un ataque al corazón y falleció. Cuando falleció, el nuevo presidente comenzó a investigar, por alguna razón le llegó algo de información y finalmente encontró, alguien le dijo lo que había sucedido. Que el dinero, cuando él llegó a ser presidente del consejo, él se enteró que nunca realmente ni el banco ni nadie le había prestado el dinero, sino que había sido el otro, el cristiano. Investigó y se enteró en eso. El creyente falleció, pero este hombre, como producto de la benignidad y bondad de este cristiano, se convirtió a Cristo. Y esa alma está en el cielo hoy. Nosotros diríamos, no vale la pena. Hay demasiado que perder. Pero el Espíritu Santo dice, Dios entregó a su Hijo unigénito. El Señor Jesucristo entregó absolutamente todo. Y es de muchísimo más valor que cualquier riqueza que tú y yo podamos acumular al día de hoy. Cualquier riqueza material o riqueza en reputación. Benignos y bondadosos. Actuar de esta manera va en contra de la naturaleza del hombre. Pero sí es posible por el Espíritu de Dios. Puede ser que esta noche haya alguien aquí presente que todavía no se ha convertido a Cristo y que estés luchando en tu corazón, tienes suficiente luz de las Escrituras, pero no has dado el paso. Quizás te has considerado cristiano durante un tiempo, pero el Espíritu Santo te está diciendo, no hay evidencia en tu vida de que tú eres cristiano. Quizás sea un buen momento para tú reconsiderar convertirte al Señor Jesucristo de veras.
sin excusas, sin explicaciones, sin andar ahí con argumentos, totalmente rendido al Espíritu de Dios, para exaltación del nombre de Jesús y gloria del Padre. Puede ser que también algunos de nosotros aquí presentes estemos siendo convencidos por el Espíritu Santo de problemas serios en estas dos áreas. Ríndete a Dios. Buen Padre, gracias por tu palabra. Glorificado seas, Señor. Como te pedimos al inicio, te pido que tú nos transformes. Te pido, Padre, que no dejes de hacer la obra. Señor, ¿de qué vale que hayamos venido 2 veces hoy a escuchar tu palabra, si salimos de aquí igual a que como entramos? Si habiendo sido expuestos a tus verdades, salimos sin ser transformados. ¿Qué gloria recibes tú, Señor, de ello? ¿Cómo es Cristo exaltado con nuestra vida si seguimos igual? Padre, muy a pesar de nosotros, haz la obra. Haz la obra en mí, en mi familia, en esta familia de la fe, en todos los presentes. Hazte presente, hazte evidente. Te lo pedimos para gloria de Cristo, tu Hijo. Amén. Gracias, hermanos.